Bienvenido al capítulo Los medios de control, las demandas contencioso-administrativas. Esta es la primera parte. Antes de nada, conviene puntualizar la importancia de los medios de control, porque estos son una herramienta esencial en el conocimiento del derecho administrativo, del derecho procesal, del derecho contencioso, como comúnmente se le dice en el argot jurídico. Importante entonces que distingamos dos clases de medios de control. Antes de explicar uno a uno de manera detallada por qué es bueno o por qué resulta importante diferenciar su origen, su institución, de dónde bebe, de dónde se nutre para poder irnos en una causa judicial u otra. El primer punto de los medios de control es cuáles son de origen constitucional y cuáles son de origen meramente administrativos. Los medios de control, entonces, antes de que nosotros adentremos en el detalle de estos, la Constitución Política de Colombia nos permite a nosotros el acceso, nos señala, nos establece la prerrogativa de que cada ciudadano puede acceder a la justicia. Y para acceder a la justicia tiene varios mecanismos. Y en materia administrativa existen unos mecanismos que son eminentemente constitucionales. Esos mecanismos vienen siendo todas aquellas acciones constitucionales. Por ejemplo, la pérdida de investidura. Cuando un congresista, un concejal, un diputado, un edil se comporta inapropiadamente de acuerdo a lo que debe ser la función pública para estos servidores públicos, está la pérdida de investidura como una herramienta constitucional, pero que se tramita por las reglas del procedimiento administrativo para perseguir a ese dignatario, ese alto dignatario que está protegido por unos derechos políticos y que obviamente es un juez quien debe determinar esa judicialidad de pérdida o no, o de mantener esos derechos. Está la acción de cumplimiento, que es una de las que hacen parte de los paquetes de las acciones constitucionales, así como la acción de grupo, la acción popular, que son acciones colectivas para proteger derechos e intereses colectivos. Está la acción de repetición. Esta acción viene del artículo 90 de la Constitución, el inciso segundo, y tiene su desarrollo, obviamente, en nuestro estatuto procesal. Está el control inmediato de legalidad. Cuando se decreta un estado de excepción, en alguno de los videos anteriores lo mencionábamos, explicábamos qué ocurre cuando un alcalde, cuando un gobernador expide un acto administrativo derivado de un decreto legislativo de un estado de excepción, o del estado de guerra, conmoción interior o de emergencia económica, social y ambiental. ¿Qué pasa con esos actos administrativos que expide el gobernador, el alcalde, un gerente de una entidad descentralizada, un presidente de una de estas? ¿Qué ocurre? Ocurre algo que se denomina control inmediato de legalidad, que es una forma de ajuste automático de esa norma a la Constitución y a la ley. Eso es propio del derecho constitucional. Tenemos también, como les decía, las acciones colectivas, las acciones de grupo y la acción popular. Eventualmente también vamos a hablar de acción de tutela, porque si bien es cierto es una demanda de carácter constitucional, aplica transversalmente a todos los sistemas procesales. Esas serían entonces como los medios de control contencioso administrativos de fuente constitucional, pero encontramos otros que son de fuente eminentemente administrativa. Como segunda idea, ¿cuáles son? Aquellos que persiguen el control constitucional y legal de las normas. Es decir, esta norma no se ajusta ni a la ley ni a la Constitución. Entonces vamos a perseguir una demanda administrativa para controvertir los alcances y los efectos de esa norma. El primero de ello entonces son aquellas demandas de carácter objetivas, es decir, que son públicas, que no requieren de abogado,
que las puede presentar cualquier persona, que el interés es el orden jurídico, no hay un interés particular. Acciones de carácter objetivas, medios de control objetivos. La primera de ellas es muy importante y se asimila a la acción pública de inconstitucionalidad, es decir, las demandas contra las leyes. En materia administrativa tenemos una similar. Cuando la expliquemos vamos a ver en qué se asienta el postulado para decir que es muy similar su trámite frente a las acciones públicas de inconstitucionalidad, y es lo que el CEPACA denomina la nulidad por inconstitucionalidad, es decir, cómo se puede demandar un decreto del presidente, un decreto de una autoridad nacional, un decreto porque éste controvierte los fines, alcances y aspectos funcionales y primordiales de la Constitución política. Está la nulidad simple. Todos los actos administrativos que se presumen por regla general legales podrán demandarse ante los jueces administrativos en nulidad simple. Está la nulidad de cartas de naturaleza. Ustedes han oído hablar seguramente que a este ciudadano extranjero le dieron la nacionalidad colombiana. Esa nacionalidad colombiana se otorga por virtud de un procedimiento que se llama naturalización, y el acto administrativo se denomina cartas de naturaleza. También es una acción eminentemente administrativa. Tenemos la revisión de los actos jurídicos departamentales y municipales. Vamos a ver cómo habrá unas demandas que se presentan contra los acuerdos de los consejos, contra los decretos de los alcaldes, contra las ordenanzas y proyectos de ordenanzas de las asambleas departamentales. Y encontramos unas demandas de carácter subjetivas. Aquí ya sí le asiste el interés a alguien, aquí ya sí hay una consideración particular. Entonces tenemos la nulidad y restablecimiento del derecho, tenemos la reparación directa, tenemos los procesos ejecutivos como demandas subjetivas eminentemente administrativas. Y hay unas que son mixtas, es decir, que comportan una característica objetiva y una característica subjetiva, y son la famosa acción de lesividad. Y la acción de lesividad, que es cuando la administración va a demandar sus propios actos administrativos. Encontramos ese tipo de actuaciones, encontramos también los controles de legalidad contra fallos de control fiscal, que recientemente hubo un fallo de la Corte Constitucional al respecto, dejando unas reglas importantes. Entonces, los medios de control desde el punto de vista como sistemático, podríamos llamar que hay un gran grupo de medios de control constitucionales, eminentemente constitucionales por la fuente de la que se bebe o se origina, y están los medios de control eminentemente administrativos. Ahora bien, vamos a desarrollar ya por sí la teoría de los medios de control. Lo primero que buscan los medios de control es poner en funcionamiento el aparato judicial. Lo que nos han enseñado por allá desde la teoría general del proceso, de que la acción judicial lo que hace es poner en movimiento el aparato judicial para lograr la persecución de unos cometidos subjetivos de las personas. Es eso, la persona se siente indefensa, la persona busca al juez, el juez imparte justicia. Esos son los medios de control, para eso son los medios de control en materia administrativa. Son el instrumento creado por la ley, por el legislador, para materializar el derecho de acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia. Los procesales han venido hablando de eso y como con esa estrategia narrativa que les planteaba de poner en funcionamiento el aparato judicial. Y tiene por finalidad e interés primordial resolver conflictos. Para eso son los medios de control. ¿Para qué? Para que con una sentencia se determine si A o B tienen la razón. Listo, esa es la finalidad de los medios de control. Pero en materia contenciosa, estos conflictos tienen un origen muy diverso a los conflictos que surgen entre los particulares.
Estos conflictos surgen necesariamente cuando hay vinculada una entidad pública. Por eso hablamos de la jurisdicción contencioso-administrativa. El artículo 237 de la Constitución es la fuente piramidal de por qué existe la jurisdicción contenciosa administrativa, señalando unas funciones detalladas para el Consejo de Estado y todos los órganos judiciales que dependen de este órgano de cierre. Ahora bien, en esa medida entra el Estado a jugar un papel determinante. Dicho de otro modo, la Constitución determinó que la administración tendría un juez natural. El juez natural de los conflictos donde esté vinculada una entidad pública, una entidad de carácter estatal, el juez será el juez contencioso. Que es que aquí estamos discutiendo un contrato, que estamos discutiendo un asunto relativo al medio ambiente o relativo a un pozo petrolero, pero si hay una entidad estatal, el juez natural será el juez administrativo o el tribunal administrativo, en la forma que dijimos en el capítulo relativo a las competencias de los jueces y magistrados de los tribunales. Lo que hacen los medios de control entonces es ayudar a proteger al ciudadano de los excesos del gobernante. Como decíamos, que se eviten los hechos del príncipe, que se eviten las arbitrariedades, que se mantenga el principio de seguridad jurídica, el estado de legalidad, el estado de derecho. Eso persiguen los medios de control. Que los fines esenciales del Estado cumplan con esa naturaleza, y es garantizar unos mínimos principios y deberes de cada ciudadano y que no se le supongan unas cargas adicionales que no tiene por qué soportar. Esos medios de control entonces vienen a jugar un papel importantísimo en la teoría constitucional y obviamente en la teoría administrativa. Empecemos entonces. ¿Cuántos medios de control identificamos nosotros para efectos de reconocer la estructura procesal administrativa? Entre medios de control y recursos extraordinarios encontramos 24 medios de control y recursos, y son los que vamos a estudiar en este gran capítulo de los medios de control. Empecemos entonces con el primer medio de control, la nulidad por inconstitucionalidad. ¿En qué consiste la nulidad por inconstitucionalidad? Dice el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo lo siguiente. Les voy a leer. Los ciudadanos podrán en cualquier tiempo solicitar por sí o por intermedio de representante que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos del 237 y del 241 de la Constitución Política. ¿Por qué? Por infracción directa de la Constitución. También podrá pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos del Gobierno Nacional. Dicho de otro modo, una circular de la Superintendencia, una directiva de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría o de la Defensoría del Pueblo, un acuerdo de una de las altas cortes para su funcionamiento. Estas demandas se presentarán contra estos actos administrativos por virtud de la nulidad por inconstitucionalidad. Pero antes de esto, quiero que vayamos al artículo 241 y 237 de la Constitución, que es el que nos señala la competencia general en materia judicial para esta nulidad. El 237 me está diciendo que el Consejo de Estado va a conocer de todas las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que no correspondan a la Corte Constitucional.
Dicho de otro modo, ¿dónde están esas competencias de la Corte Constitucional? Pues en el artículo 241. Y en el artículo 241 habrá algunos decretos que conoce la Corte porque estos decretos tienen fuerza de ley. Por ejemplo, los decretos leyes expedidos en virtud de las funciones del 150-10 de la Constitución, cuando el Congreso le da facultades al presidente para que expida decretos con fuerza de ley o decretos extraordinarios. Hay un decreto que el presidente puede expedir y es el decreto del 341. Ese decreto habla de que cuando el Congreso no apruebe el plan de desarrollo o no apruebe el presupuesto anual, el presidente podrá expedirlos por virtud del artículo 341. Esos son decretos de planificación y de presupuesto. Esos son decretos con fuerza de ley. También los decretos esos decretos con fuerza de ley no los conocerá el Consejo de Estado, será atribución de la Corte Constitucional. Todos los decretos que expida el presidente de la República y que actúe como legislador no serán del conocimiento del Consejo de Estado. A eso se refiere el 237 cuando dice: conocerá de todas las demandas contra actos administrativos y actos del Gobierno Nacional que no sean del conocimiento de la Corte Constitucional. Y la Corte, entonces, el 241 de la Constitución dice: estos son los que va a conocer la Corte Constitucional en sede de demanda de inconstitucionalidad. Nos volvemos para el 237 y nos volvemos para el 135 del CEPACA. 237 de la Constitución y 135 del CEPACA. Lo que está queriendo decir esto entonces es que el Consejo de Estado va a conocer de demandas de nulidad por inconstitucionalidad de dos tipos de órgano: de todos los que expida el presidente de la República y que sean de carácter general, y de todos los que expidan las entidades del orden nacional que por virtud de delegación expresa de la Constitución expidan actos de carácter general. Entonces allí vamos a encuadrar este tipo de demandas, dicho pues de acuerdo a las reglas del artículo 135. Decíamos cuando empezábamos el capítulo que esta demanda es parecida a la demanda pública de inconstitucionalidad, y la competencia para conocer de esta demanda de nulidad por inconstitucionalidad, que se tramita como se tramita la demanda pública de inconstitucionalidad de las leyes, está fundado no solo en el 135 del CEPACA ni en el 237 de la Constitución, sino también en el artículo 20 a 22 del Acuerdo 80 del año 2019. El Acuerdo 80 del año 2019 es el que le otorga todas las facultades y ordena todas las funciones jurisdiccionales de la jurisdicción contencioso-administrativa en este país. También el artículo 107 del CEPACA, que es el que me establece toda la reglamentación de la distribución al interior del Consejo de Estado, así como el artículo 111, numeral 5, que dice lo siguiente, numeral 5 del artículo 111. La Sala de lo Contencioso Administrativo en Pleno tendrá las siguientes funciones. 5. Conocer de las nulidades por inconstitucionalidad que se promueva contra los decretos cuyo control no correspondan a la Corte Constitucional. Nos vuelve a traer a la misma discusión. Entonces, ¿por qué señalamos que se tramitan bajo las mismas formas de la demanda de nulidad de la demanda de inconstitucionalidad de una ley? Porque la demanda de nulidad por inconstitucionalidad tiene un efecto similar al de la otra. ¿Cuál? El fallo de nulidad produce efectos erga omnes. Profe, erga omnes. Erga omnes entonces es que su fallo se aplica frente a todo el mundo y que nadie podrá ir en contra de esa decisión en lo absoluto. Incluso aquellos casos en los demás medios de control que son subjetivos, por ejemplo, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el fallo es interparte. ¿Cómo así? Afecta solo a las partes. Cuando decimos que el fallo es erga omnes, es que afecta a todo el mundo. La demanda de nulidad por inconstitucionalidad es
se viene a convertir en una regla normativa para todo el mundo, para las autoridades, para los ciudadanos. Por eso se llama erga omnes. Recuerden que si tienen dudas, estamos con nuestro teléfono de atención, ahí escribe todas sus dudas y con todo gusto les vamos a estar respondiendo, porque la idea de esta herramienta educativa es que usted tenga constante conocimiento y poder interactuar con el profe Charles en la medida de que va avanzando en cada uno de los módulos en esta acción de formación. Ojo, ¿qué se defiende con la demanda de nulidad por inconstitucionalidad? El principio de legalidad y la supremacía de la Constitución. Es decir, la Constitución es norma de normas, dice el artículo 4 de la Constitución, el principio de legalidad que está establecido en el 29 y de seguridad jurídica que está establecido en el 6 de la Constitución, se protege con este tipo de acciones o medios de control. Por eso es que vemos y encontramos unos rasgos objetivos muy importantes que encuentran similitud con la demanda de inconstitucionalidad de la ley. Su causa se origina en una infracción directa a la Constitución política. Se tramita conforme a las reglas del Decreto Ley 2067 de 1991, que este es el de la acción pública de inconstitucionalidad. Nos vamos para ese decreto. Cuando vayamos a presentar una demanda de esta naturaleza, nos toca irnos para ese decreto, para mirar cómo se presenta, cuáles son los términos, cómo es la forma de la demanda. Todo está en este decreto 2067. No exige derecho de postulación, es decir, usted aquí no necesita abogado, usted simplemente por el hecho de ser ciudadano se sienta, escribe y presenta su demanda de nulidad por inconstitucionalidad. Al respecto tengo muchas reservas porque esto es derecho técnico. No cualquiera presenta una demanda por inconstitucionalidad de una ley, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera es capaz de establecer ese diálogo constitucional con una alta corte. Entonces, el que no sea capaz de establecer un diálogo de esa naturaleza, pues simplemente la corte no estudia. Entonces, esta acción, aunque la puede presentar todo el mundo, en realidad no la puede presentar materialmente todo el mundo. A veces hasta para los abogados que conocen de la ley y de la Constitución, es complejo. Entonces, ese cuento de que es público y que todo mundo no me convence, como lo dice el artículo 40 de la Constitución, numeral 6 o 7, si no me equivoco, donde habla de que todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos y ejercer derechos civiles y políticos, podemos demandar leyes y así como en este caso, actos administrativos en nulidad por inconstitucionalidad. Se presentan en cualquier tiempo. Aquí no hay término de caducidad, que el decreto es de hace 100 años y está vigente y hay que demandarlo porque es inconstitucional. Pues se demanda. La presenta, como digo, cualquier ciudadano, pero debe saber de esto. Entonces, de entrada, el hecho de que tenga que saber de esto está decantando a una gran parte de la población de la ciudadanía de este país, porque no todo el mundo sabe de derecho. Persigue la nulidad de los decretos generales expedidos por el gobierno y de las autoridades nacionales, y es una demanda de carácter público. Quédese en el siguiente capítulo que le voy a explicar, de acuerdo a las reglas constitucionales, cuáles son los requisitos de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, que son las mismas características jurídicas de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad de las leyes. El primero contra los decretos generales y la segunda contra las leyes. Nos vemos en el siguiente capítulo.